El domingo pasado, creo que ustedes saben porque estaban aquí, estuvieron aquí, estuvimos hablando acerca de la predicación de la palabra de Dios. En el contexto de la manera en que la predicación de la palabra de Dios es semejante a la profecía. Dios habla a su pueblo y habla en una manera que tiene autoridad, que nos dirige en la verdad y la santidad. Y Pablo les enseña a los tesalonicenses, les dice no menosprecien a las profecías. Y nosotros en este sermón vamos a examinar la idea de no menosprecien a la predicación. No menosprecien a la predicación de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a considerar tres cosas. Primero, unas razones para apreciar mucho a la predicación, para apreciarlo mucho. También tres maneras en que en ciertos casos apreciamos demasiado a la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a dedicar la mayoría de nuestro tiempo al tercer punto, 4 áreas en que menospreciamos a la predicación de la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con punto número 1. Punto número 1. 3 razones para apreciar mucho a la predicación de la palabra de Dios. 3 razones para apreciar mucho, para valorar a la predicación de la palabra de Dios. Razón número 1. Número 1, la predicación es la palabra de Dios. Esto fue el enfoque del sermón del domingo pasado. La predicación fiel, eso es de suprema importancia, la predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo de 1 de Pedro 3 y digo, esto es la palabra de Dios, el predicador debe poder decir la misma cosa. Mi sermón, esto es la palabra de Dios, porque yo lo tomo de la palabra de Dios. Yo lo deduzco de la palabra de Dios. Yo lo demuestro de la palabra de Dios. Entonces, la predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios y por eso debemos tenerlo en alta estima. No es un discurso de los hombres acerca de la naturaleza, sino es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Si quieres saber más de esto, escuchen al sermón del domingo pasado. Segundo, una segunda razón para apreciar mucho a la predicación de la palabra de Dios es que la predicación de la palabra de Dios es el medio ordinario para la salvación. El medio ordinario o regular que Dios usa para salvar a los inconversos, para salvar a los incrédulos, es la predicación de su palabra. ¿Por qué? Porque en Romanos 10, versículo 17, Pablo dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y esto es en el contexto de Romanos 10 de cómo oirán si nadie predique y cómo predicarán si no son enviados, etc. Cómo clamarán a Jesucristo. Pablo dice en Romanos 10 que todos los que vienen a Jesús no serán avergonzados. Todos los que confiesan su nombre serán salvos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo voy a llegar a la fe? ¿Cómo voy a alcanzar la fe para creer en Jesucristo? La predicación de la palabra de Dios ordinariamente, regularmente hace esto. Dios puede obrar por otros medios, sí, claro que es posible, pero el medio ordinario por el cual Dios salva a su pueblo es la predicación de su palabra. Y decimos esto también porque en Santiago y en 1 de Pedro se dice que somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios.
Entonces la palabra de Dios escrita y predicada, esto nos hace nacer de nuevo. Esto nos da la fe para creer en Jesucristo. La predicación es el medio ordinario para la salvación. Es nuestra herramienta para salvar a la gente. ¿Y cuál es más valoroso o precioso que la salvación? ¿Qué es más importante que el destino eterno del alma? Entonces la predicación es muy importante. Dios puede salvar por otros medios, pero esto es el medio ordinario, el medio regular para la salvación. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Un discurso en una universidad o de un político, etc. Ellos hablan mucho, pero sus propósitos, su intención es hacerte hacer lo que ellos quieren que hagas. Ellos quieren controlarte, aun si eso no es necesariamente malo, pero la predicación, el propósito no es yo soy el maestro de ustedes y quiero controlarles. Mi deseo es salvar a los inconversos y santificar a los santos. Y la predicación hace esto. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. En la predicación persuadimos a la gente, decimos, cree en Jesucristo, huye a Jesucristo, corre a Jesucristo y serás salvo. Entonces, si la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios, y si es el medio ordinario para la salvación, debemos apreciar mucho a la predicación. También, número 3, la tercera razón para apreciar mucho a la predicación es que la predicación explica nuestra religión. Déjenme explicar. Hace mucho tiempo, antes de la Reforma protestante, si nosotros asistiéramos a la iglesia, es probable que no entenderíamos lo que estamos haciendo. Es probable que no sabríamos por qué hacemos lo que hacemos. Porque los sacerdotes de la iglesia en aquel tiempo, ellos pronunciaron la misa en latín. Y la gente común no entendía el idioma latín. Eso es una cosa. Otra cosa es que no había enseñanza en el culto. Entonces la gente estaba haciendo cosas que no entienden ni lo que están haciendo ni por qué están haciéndolo. Y la Reforma reformó el culto, la religión de la iglesia y reincorporó, incluyó de nuevo enseñanza, predicación, la palabra explicada para el pueblo de Dios. Y entonces, ¿ustedes han oído la frase hocus pocus? En inglés es una broma. Decimos, es una broma para algo de magia. Una bruja o un mago diría, hocus pocus. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa frase, hocus pocus? Viene de la misa en latín. Cuando la gente está presente en la iglesia y escuchan al sacerdote en la misa y dice, hoc est corpus meam, esto es mi cuerpo. Cuando el sacerdote, según ellos, transforma el pan y el vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y la gente no entiende, pero están escuchando cosas como hocus pocus, hoc est corpus meam, es decir, para ellos era magia. El sacerdote dice algo raro y algo raro pasa, algo raro ocurre. Hocus pocus, hoc est corpus meum. La predicación nos ayuda a involucrarnos en la religión con entendimiento, con inteligencia, para que no es magia. El sacerdote dobla y dice, hocus corpus meum,
No, el predicador habla a la gente, les demuestra de las Escrituras, esto es lo que debemos creer, esto es lo que debemos hacer, la fe y la práctica. Entonces la predicación explica nuestra religión. Si yo les digo, vamos a comer pan y vamos a tomar vino como un acto religioso al Señor, si fían de mí, si tienen confianza en mí, van a decir, ok, lo haremos. Pero quizás no saben por qué. Pero la predicación de la palabra de Dios explica lo que hacemos. Vamos a comer el pan porque es un símbolo del cuerpo de Jesucristo. Vamos a beber el vino porque es un símbolo de la sangre de Jesucristo. Y Jesús nos mandó a hacerlo en la palabra de Dios, etc. Por eso vamos a cantar himnos a Dios, porque Pablo nos dice que debemos hacerlo en Efesios y Colosenses. La predicación explica todo lo que hacemos en la religión. Sin la predicación, estamos haciendo muchas cosas ni sabiendo qué significan ni por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces la predicación es muy importante, es un centro de nuestro culto, es un centro de nuestra religión, porque aparte de ella, aparte de la predicación, no sabemos ni qué estamos haciendo ni por qué estamos haciéndolo. Y la Reforma Protestante restauró esto en la religión, en el culto de la iglesia, y por eso debemos apreciarla mucho, la predicación de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en Nehemías, los sacerdotes leyeron la ley a la gente, y dice que leyeron la ley y dieron el sentido, explicaron lo que leyeron. Si solo leo la palabra, van a entender mucho, van a recibir un beneficio de la lectura, pero la predicación explica aún más, en más detalle lo que hemos leído. Por eso las lecturas dependen de la predicación, los himnos dependen de la predicación, las oraciones también. ¿Para qué debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Etcétera. La predicación explica todo esto. Esas tres razones, entonces, hermanos, nos enseñan que debemos apreciar mucho a la predicación. Es muy importante en la adoración, es muy importante en toda la religión cristiana. Ahora, vamos a continuar con punto número 2. 3 maneras en que apreciamos demasiado a la predicación. Apreciamos demasiado que no hay un balance en nuestra estima de las ordenanzas, etc. Número 1. En la iglesia alrededor del mundo es muy común que la gente viene para oír el sermón y luego se van. Y todo lo que les importa, la única cosa importante para ellos es el sermón. Son oyentes de la palabra o oidores de la palabra. Les gustan oír sermones. Ok, pero si escuchas, si sales, si no te incorporas en la iglesia, si no eres conectado con la iglesia, si vienes para el sermón, pero no te importa la adoración, los himnos y las oraciones, no me importan, ok, vamos al sermón, vamos, estoy aquí para el sermón. Eso no es bueno. Si venimos para el sermón, si para nosotros la iglesia es el sermón, eso no es correcto. Eso no es correcto. No debemos ser oidores de sermones y no más. El sermón es solamente un elemento, una ordenanza entre otros elementos de la adoración. Entonces los que vienen para el sermón y eso es todo lo que les importa, tienen un imbalance en su estimación y aprecian demasiado
Quizás podríamos decir que no aprecian a las otras cosas suficientemente, pero en este caso voy a decir que aprecian demasiado a la predicación de la palabra de Dios. Segundo, apreciamos demasiado a la predicación cuando magnificamos al predicador. Magnificamos al predicador. Sin duda, esto es probablemente el asunto más grande bajo este punto. Hay una cultura en las iglesias, sean hispanohablantes o anglohablantes, no importa, tenemos el mismo corazón. Hay una cultura de celebridades, de predicadores. Oh, ¿oíste a lo que dijo fulano, predicador famoso? ¿Oíste lo que dijo? Es un hombre, así como el pastor de tu iglesia. Oh, ¿escuchaste o viste el video de fulano? Ok, pero nosotros tenemos favoritos, como son movie stars o algo así. Y magnificamos al hombre, magnificamos al predicador mismo. Oh, me encanta este hombre, me encanta este predicador. Ahora, el problema existe en ambos lados. Es posible que el problema se encuentre en los oidores, que tienen preferencias para un cierto predicador. Pero también hay un problema cuando los predicadores animan esa cultura de celebridades. ¿Recuerdan la historia de David, el rey, y su hijo Absalón? Absalón se sentó a la puerta de Jerusalén para que cuando la gente entrara y saliera, él los vio y ellos lo vieron a él. Y entonces él empezó a formar una relación, una amistad con la gente común que ellos no tenían con el rey en su palacio. Y así Absalón robó los corazones, es una metáfora, robó los corazones del pueblo de Israel. Y así empezó a robar el trono de su padre David. Hay predicadores que hacen lo mismo, que están con la gente no para ministrar, sino para ganar sus corazones, para tener sus seguidores, para que yo sea el rey y ustedes sean mis discípulos o mis sujetados, mi pueblo. Hay predicadores que son Absalones. Eso no es bueno. Pero también hay oidores que quieren un Absalón, que quieren un hombre, que quieren el predicador, que prefieren este hombre sobre todos los demás. Y así cada predicador se convierte en un papa de su iglesia, como dije el domingo pasado. Y lo que dice el pastor, así es. Lo que dice el pastor, así es. Ahora bien, es verdad, no lo niego, es imposible negar que hay que ciertas personas comunican mejor que otros y que es más fácil escuchar a ciertas personas que a otros. No lo negamos. Pero el problema es que para nosotros esto tiene demasiada importancia. No debe importar tanto a nosotros si el predicador es un comunicador perfecto, si es muy elocuente. Eso sí es importante, pero demasiado para nosotros. Yo sé que no tiene demasiada importancia para ustedes porque mi español es tan imperfecto. Si están buscando perfección en elocuencia, no estarían aquí. Pero es un problema en general, que la gente van en busca de el predicador que satisface sus orejas, sus oídos. El predicador que les hace sentir bien, y me encanta escuchar a este hombre. No hagas esto. Hermanos, ¿cuántas iglesias
han seguido en existencia después de la muerte de un predicador famoso. La iglesia después de Spurgeon, ¿qué pasó? Casi murió. Ahora es una iglesia muy saludable y he asistido a su iglesia muchas veces y me encanta. Pero pasó por un tiempo de como 15 miembros después de más que 1000, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos de una iglesia con un predicador famoso que no puede sobrevivir la transición al siguiente hombre. Porque la gente ama al hombre. Porque la gente magnifica al predicador. Están aquí no para oír la palabra de Dios, sino para oír la palabra de fulano. La palabra de cualquier hombre. Recuerden que Pablo dice en Corintios que para los corintios ellos dijeron, él escribe fuertemente, pero su presencia corporal es débil. Pablo no era súper elocuente, aunque escribió muy bien. Así también no debemos confundir elocuencia con fidelidad, o con sinceridad, o con verdad. Sin duda, los predicadores deben intentar comunicar claramente y con retórica. Deben tener habilidad y talento para comunicar y para enseñar. Claro que sí, pero no debemos enfatizar esto tanto que rehusamos escuchar a una persona que no habla en la manera que nos gusta. Si es así, apreciamos demasiado a la predicación o apreciamos demasiado al predicador. Hay muchas cosas, hay mucho más que el sermón, hay mucho más que el predicador en la adoración y en la iglesia. Pero para muchas personas el predicador es todo. Es todo. ¿A quién debemos honrar? ¿Absalón o el rey David? El rey David. Así también no debemos honrar al predicador más que al Cristo Rey. Sí hay honor y doble honor para los que laboran en la palabra, sí, claro, pero cualquier honor que damos al predicador no debe igualar el honor que damos a Jesucristo. Y solamente debemos honrar a los ministros que nos dan la voz de Jesucristo, que nos ministran Jesucristo. En la medida que nos ministran Jesucristo, los honramos, porque honramos a Jesucristo. No magnifiquen al predicador, hermanos. Si lo haces, habrá muchas trampas posibles y también no estarás amando al rey, sino al ministro. Y eso no es correcto. Pero no debemos tener en alta estima a los ministros como aprendimos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Pues sí, pero otra vez, no puede comparar con nuestra estima para Jesucristo. Y medimos su valor, medimos su fidelidad en comparación con Jesucristo. Número 3. 3 maneras en que apreciamos demasiado a la predicación. Los que vienen a la iglesia solamente para el sermón. Los que magnifican al predicador. Y los que marginalizan a las otras ordenanzas. Marginalizar. Los márgenes son los bórdenes de un papel o de una cosa. Si marginalizamos, echamos las cosas hacia el extremo, no al centro. Si ponemos la predicación en el centro y así marginalizamos a las otras ordenanzas de Jesucristo, apreciamos demasiado a la predicación de la palabra de Dios. No lean tanto. La lectura no debe ser tan larga.
¿Por qué la predicación? No canten demasiado himnos. ¿Por qué la predicación? Oh, no celebren la cena del Señor demasiado. ¿Por qué la predicación? La predicación de la palabra de Dios no debe ser la razón para estas cosas. Obviamente tienes que escoger una cierta cantidad de himnos y una cierta cantidad para una lectura, pero no debemos decir que todas las demás ordenanzas sirven la predicación de la palabra de Dios. No, cada parte de la adoración de Dios tiene su propia función y su propio papel, su propio lugar en la adoración, su propia parte. Las oraciones debemos dar todo el tiempo que necesitamos para orar. Los himnos debemos dedicar todo el tiempo que necesitamos para cantar, etc. La predicación no debe controlar todo. Y esto pasa frecuentemente en iglesias como la nuestra. No estamos criticando solamente a otras personas. Estas cosas pasan en nuestra iglesia, en nuestro corazón, mucho. Hay mucha gente que vienen para el sermón. Hay gente que magnifican al predicador. Hay gente que marginalizan a las otras ordenanzas. Ahora vamos a pasar al tercer punto y el resto del sermón vamos a dedicar la mayoría de nuestro tiempo a este punto. Tengo confianza, hermanos, que nadie entre ustedes diría: yo menosprecio a la predicación. Nadie diría a propósito y con intención: yo menosprecio, a mí no es nada la predicación de la palabra de Dios. Pero la verdad es que sí menospreciamos a la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a considerarlo en 4 áreas. Esos son cuatro temas o tópicos en que nosotros menospreciamos a la predicación. Número 1, interpretación. Hay mucha gente que critican a un sermón y así menosprecian a la predicación porque no entienden cómo funciona la interpretación de un texto. Hermanos, es importante recordar que ciertos textos dicen ciertas cosas y dicen lo que dicen y no más y no menos. Es decir, no pienses que cada texto, cada versículo, cada parte de las Escrituras tiene un mensaje completo de todas las cosas que quieres oír. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de las narrativas de los evangelios? En Mateo, en Marcos y Lucas, y en las narrativas en Juan. ¿Cuál es el propósito de esos libros? ¿Cuál es el propósito de esas narrativas? El propósito es persuadirte que Jesús es el Cristo. Esto es el propósito. ¿Quién puede hacer estos milagros? ¿Quién puede enseñar como Él? Él murió y resucitó de los muertos. Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Eso es el punto. Eso es el propósito. Esa es la intención de las narrativas de los evangelios. Juan mismo dice esto. He escrito estas cosas para que ustedes crean en Jesucristo y creyendo en Él, saben que tienen vida eterna. Ok, ¿por qué digo esto? Si yo digo nuestra siguiente serie será el Evangelio de Mateo, debemos reconocer que la mayoría de esos sermones tendrán el mismo punto y dirán las mismas cosas. Jesús es el Cristo. Este milagro demuestra que Jesús es el Cristo y debes creer en Él. Esta enseñanza demuestra que Jesús es el Cristo y debes creer en Él. Esta obra que Jesús hizo demuestra que es el Cristo y debes creer en Él.
Pero nosotros menospreciaremos a la predicación si salimos y decimos, el pastor predicó el mismo sermón como el domingo pasado. Es que no entiendes la interpretación. No es que cada texto dice todas las cosas. El problema es que nosotros hemos tomado un evangelio y lo hemos dividido en 1000 partes. 1000 partes que hacen la misma cosa. Lo que quiero que hagan, hermanos, es que pausen para pensar. ¿Por qué critico este sermón? ¿Entiendo yo cómo interpretar esto? ¿Estoy esperando demasiado de un texto? Es posible. Es posible. Si tú vas a un restaurante mexicano y tú pides 2 tacos de carne asada, no. De pollo, no. De carnitas, sí. Y pides tacos de carnitas y dices, oh, wow, sabrosas, maravillosas, me encantan. El día siguiente regresas al mismo restaurante y miras el menú y dices, tienen la misma comida aquí. ¿Vas a criticar al restaurante mexicano por tener comida mexicana? No debes. Es el punto del restaurante. Gloria a Dios. Es el punto del restaurante. Así también, si venimos al sermón y decimos, las mismas cosas, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Cuando interpretamos la palabra de Dios, frecuentemente dice las mismas cosas. Y no todo sermón será un sermón completo con esto y esto y esto y esto. No, frecuentemente será las mismas cosas. Nos rescataremos de menospreciar a la predicación si entendemos la interpretación. Segundo, aplicación. Eso es una área muy grande en que la gente menosprecia a la predicación. Este sermón no tuvo aplicación. Este sermón no aplicó la palabra a nosotros. ¿Dónde está la aplicación en este sermón? Yo quiero... ¿Cuál sería la palabra? Yo quiero no debatir, pero quiero ofrecerles argumentos para cambiar la mente, para cambiar sus opiniones acerca de la aplicación si tienen malas opiniones acerca de la aplicación. ¿Qué es aplicación? ¿Por qué la hacemos? Hermanos, muchas opiniones acerca de la predicación de la palabra de Dios son opiniones. ¿Qué es aplicación y por qué la hacemos? Pues la hacemos por buenas razones. Vemos, por ejemplo, en las epístolas de Pablo, en general, una sección de doctrina y luego una sección de, digamos, aplicación de práctica. Esas son las verdades. Eso es quienes somos en Jesucristo. Ahora así debemos andar o vivir en Jesucristo. Siendo nuevas criaturas en Jesucristo, debemos vivir como nuevas criaturas en Jesucristo. Entonces, la ortodoxia, pues la buena doctrina, sí, siempre dirige a la buena práctica, a la ortopráctica. Entonces, no debemos ser fariseos con conocimiento pero no obediencia. Pero les pregunto, ¿cada versículo de las Escrituras tiene una serie de aplicaciones en sí? Si nosotros leemos un versículo o un texto, ¿hay una serie de aplicaciones en cada uno de ellos? ¿O en cada sección de la palabra de Dios? Las aplicaciones están aquí, pero el predicador no los sacó, no nos dio las aplicaciones. Pues hermanos, debemos entender que así como interpretación nos va a dar
lo que da limitado, así también aplicación es limitada por el texto mismo. ¿Cuál es la aplicación de este es mi cuerpo y esta es mi sangre derramada para muchos? ¿Cuál es la aplicación? ¿Ve y haz lo mismo? No. La aplicación es descansa, regocija, adora a Dios, den gracias a Dios. La aplicación a veces es algo para sentir, algo para pensar, algo en el corazón. Aplicación no es siempre cuando tú estás en tu casa, haz esto o no hagas esto. Aplicaciones son diversas y dependen del texto. Si te vas al médico y el médico te dice, quiero que descanses en la cama por una semana, vas a salir de la cita y decir, el doctor no me dio nada, no me dio un remedio. No, vas a decir, el descanso es el remedio. Así también, si el predicador no les da un listado de cosas para hacer, si les dice descansen en Jesucristo, regocijan en Jesucristo, no salgan de aquí pensando, el pastor no nos dio aplicación. Eso es la aplicación. Consideren 3 cosas conmigo bajo este punto. Número 1, no confunden la ley con la sabiduría. Hay mucha gente que quieren que el predicador les diga qué hacer específicamente en situaciones específicas. Dime qué debo hacer, pastor. Dime qué debo hacer, predicador. El sermón debe instruirme en qué debo hacer específicamente. Pero la verdad es, hermanos, la verdad es que en muchas situaciones no hay una cosa que debes hacer. Hay varias opciones legítimas. Y el predicador no debe aplicarlo al nivel de ser tan específico, porque así él cambiaría la sabiduría en la ley. La sabiduría significa neutralidad, varias opciones legítimas. Y puedes escoger esto o esto, sin pecar. Uno es mejor que el otro, pero mejor y peor es diferente de lo bueno y lo malo, lo justo y lo pecaminoso. Entonces, si quieres saber cómo vivir, empiece con la ley. ¿Cuál es la ley? Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Puede ser más específico? Sí. Hay 10 mandamientos que te enseñan cómo amar a Dios y cómo amar a tu prójimo. ¿Puede ser más específico? Sí. Jesús en el sermón en el monte nos enseñó que hay obediencia interna y externa. Ok, ahora tenemos 10 mandamientos que debemos guardar internamente y exteriormente, etc. La ley de Dios. Luego, la sabiduría. La sabiduría. Y hay mucha gente que piensa que la aplicación del sermón debe darnos cosas muy específicas para hacer en nuestras vidas. Pero si no es un asunto de la ley, el predicador no tiene autoridad para decirte, haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto. Y debe rehusar de hacerlo. El predicador no debe obligar la conciencia de la iglesia si no tiene la autoridad de Dios para hacerlo. No confunden la ley con la sabiduría. Si haces esto, no serás tan crítico de un sermón. Porque no dirás, el predicador no me dio esas cosas para hacer. Tú tienes que usar sabiduría. No seas perezoso. Tú tienes que crecer en sabiduría, en discernimiento.
Y tenemos que hacer decisiones y ver qué pasa frecuentemente. Así es la vida. Tenemos que hacer una decisión y veremos qué pase en la providencia de Dios. Segundo, consideren los usos de un texto. Los reformadores hablaron mucho de los usos de un texto. Un texto tiene varios usos o puede tener varios usos. Esto proviene de 2 de Timoteo 3:16, donde Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene usos. Tú puedes usarlo, ¿para qué? Para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Esto significa que en las Escrituras podemos pensar en esas categorías. ¿Cómo podemos usar este texto para enseñar? ¿Cómo podemos usar este texto para reprender? ¿Cómo podemos usar este texto para corregir? ¿Cómo podemos usar este texto para instruir en justicia? Pero reconozcan que esto no significa que cada versículo puede ser utilizado en esas cuatro maneras. Pero esto son guías para ayudarnos a pensar. Pero si nosotros pensamos, cada texto tendrá todos estos usos, vamos a salir del sermón menospreciándolo, criticándolo, porque no entendemos la aplicación. Los textos tienen usos, sí, pero no todos tienen los mismos usos. Ya dije que el uso de este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el uso es regocijen, descansen, crean. Número 3. Observaciones son limitadas en valor y autoridad. En iglesias como la nuestra y otras iglesias bautistas reformadas, observaciones son muy comunes en sermones. Y cuando digo observaciones, quiero decir generalizaciones. Observamos aquí en este versículo que luego nos dan algo general. Esas observaciones son limitadas en su valor y en su autoridad. No puedes demostrar aquello con autoridad. Entonces es probable mejor no decirlo en un sermón. Quizás es verdad en general, pero si es verdad en general, la gente no lo necesita o lo necesita en general. No estoy diciendo que no tienen lugar en un sermón. Estoy diciendo que son limitadas en su valor y en su autoridad. Si nosotros decimos, observamos aquí que el corazón del hombre es pecaminoso, esto no es una observación, esto es una verdad, es una doctrina. Entonces, a veces hablamos como observaciones, pero son doctrinas, son verdades autoritativas. Pero ustedes entienden, estoy hablando acerca de observaciones. Observamos aquí en primer lugar algo general. Y la gente dice, ok, ¿y qué? ¿Qué más? Si es la verdad, decláralo como verdad. Si no es la verdad, quizás mencionarlo, pero es limitado en valor y limitado en autoridad. El problema es que la gente ama observaciones porque son interesantes. O porque observaciones son las opiniones del pastor y les gustan esas opiniones. Y quieren que esas opiniones tienen autoridad. Y el pastor lo dijo. Entonces las observaciones empiezan a crear una cultura en la iglesia. Una cultura de autoridad que no tiene autoridad. Entonces no amen observaciones. No digan,
Oh, quiero cosas interesantes en el sermón. No necesitas lo interesante, necesitas la verdad. Si hay doctrinas en el texto, predícalas como doctrinas. Si hay mandatos en el texto, predícalos como mandatos. Pero si todo lo que tienes es generalizaciones, escoge un texto más grande con más. Dos maneras más o dos áreas más en que despreciamos o menospreciamos a la predicación, y vamos a acelerar. Método. Hay mucha gente que menosprecia a la predicación porque no sigue el método que ellos prefieren. Sermones deben ser ocasional, tópicos o consecutivos. Lo que quiero decir es, sermones ocasionales significa, eso es lo que está pasando en el mundo, entonces vamos a predicar un sermón acerca de esto. Tópico significa, este sermón se dedica al tema o al tópico de esto. Consecutiva significa, este sermón se dedica a esta porción de 1 de Tesalonicenses 1, y luego 1 de Tesalonicenses 2, y luego 1 de Tesalonicenses 3. Continúa en las Escrituras. ¿Cuál de esos tres métodos es el método que debemos seguir según la palabra de Dios? Voy a esperar para la respuesta. ¿Cuál de esos tres es el método de la palabra de Dios? Vamos a estar aquí hasta que termine el mundo, porque no hay un método. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Cada uno tiene su función ocasional. Si algo muy difícil pasa en la vida de una iglesia, es bueno predicar acerca de esto. Cuando nuestro pastor anterior, en inglés, salió de la iglesia por pecado, yo dije en mi corazón, ok, vamos a los salmos, porque la iglesia está sufriendo. Estos eran sermones ocasionales, son sermones que provienen de la ocasión. Un sermón tópico significa, la gente me han preguntado acerca de eso, o hay un libro que está afectando a la iglesia, o una idea. La iglesia necesita enseñanza en este tema, este tópico. Voy a dedicar un sermón o una serie de sermones en esto. Esto sería ocasional y tópico. Y nosotros decimos, debemos enseñar todo el consejo de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues exposición consecutiva nos ayuda a enseñar todo el consejo de Dios, para que mis preferencias no controlan lo que vamos a predicar y lo que no vamos a predicar. Entonces, lo que hacemos normalmente es exposición consecutiva. Capítulo, 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 versículo, 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 etc. Pero hay gente que prefieren el tercer método tanto que se enojan si predicas un sermón tópico o si predicas un sermón por ocasión y piensan que has hecho algo malo, pecaminoso. Así menosprecian a la predicación y no deben menospreciarla. Número 4, llegando al fin. Presentación. ¿Cómo debe el predicador presentar su sermón? La cantidad de personas que preguntas, esa es la cantidad de respuestas que tendrás. Tendrás tantas respuestas como personas que preguntas. ¿Cómo debe el predicador presentar su sermón? Debemos reconocer que el estilo de presentar es relativo y subjetivo. Es relativo al contexto. Si nosotros vamos a un país no tan desarrollado, con menos educación, gente que no están acostumbrados a sentarse y escuchar por 45 minutos, etc., no sería sabio imponer
esa forma de predicar sobre ellos, porque no pueden, o quizás pueden, pero no les sería tan útil. Y nosotros usamos bosquejos con punto y su punto y su punto. Eso, en mi opinión, ayuda a la gente a seguir el sermón. Pero otras personas dirían demasiado puntos. Para ustedes es fácil porque les doy todo el bosquejo. Pero una persona dice, esto me ayuda a escuchar. Otra persona me dice, oh, es demasiado. No debemos enfocarnos tanto en el estilo o en la presentación del sermón. Debemos preguntar, ¿es la palabra de Dios? ¿Es verdad lo que dice? ¿Es verdadero lo que dice? ¿A quién estoy escuchando? ¿Al hombre o a Dios por medio del hombre? Muchas personas menosprecian a la predicación porque toman sus preferencias para presentación o método o aplicación o interpretación y hacen que sus preferencias sean la ley de Dios para un sermón. Y si el predicador no se conforma a la ley de Dios para el sermón según ellos, menosprecian el sermón, menosprecian el predicador. Obviamente, el predicador tiene una obligación para crecer, madurar, desarrollar su forma de hablar, sus habilidades o talentos para comunicar. Nosotros tenemos una obligación para ayudarles a entender y seguir el sermón, etc. El problema no es solamente ustedes. No, hay problemas en ambos lados. Pero lo más importante es que sea verdadero, sea fiel el sermón. Les exhorto, hermanos, a relajarse. Si nosotros nos relajamos acerca de la predicación, podemos disfrutarnos más en el sermón o aprovecharnos más del sermón, porque no estamos esperando tanto o demasiado, no estamos esperando demasiado del sermón y no somos tan limitados en nuestras ideas de qué es un sermón y cómo debe ser presentado. Si somos más flexibles, si somos más relajados acerca de un sermón y predicación, será más fácil escuchar sin criticar. Será más fácil recibir la palabra con mansedumbre. Debemos ser, como dije el domingo pasado, debemos ser como Samuel, quien dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Eso debe ser nuestro corazón al venir a la iglesia para escuchar al sermón. Que Dios nos ayude. Oremos, hermanos.